Y dentro de lo que voy a decir, quiero que usted vaya empezando a sentirse un poco identificado con alguna de esas 7 iglesias, porque usted es parte de la iglesia del Señor. Y entonces Dios quiere hablarnos esta mañana para dejarnos ver en qué condición estamos, pero aunque no estemos en la mejor condición de pronto, Dios le está diciendo, usted es mi iglesia y quiero que usted entienda que debe vivir una vida siempre victoriosa. La iglesia del Señor jamás va a ser derrotada y usted y yo no podemos vivir jamás en ningún tipo de derrota. Cuando leemos el versículo 7, el que tiene oídos que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Esa es la promesa que recibe la iglesia que está en la ciudad de Éfeso. La iglesia de Éfeso es una iglesia que se caracteriza porque es una iglesia que empezó muy bien, pero en el camino perdió el primer amor. La iglesia perdió su pasión por el Señor Jesucristo. Era una iglesia que trabajaba profundamente. Usted puede leer y no voy a entrar en toda la lectura porque son bastantes mensajes que vamos a reconsiderar esta mañana. Pero la iglesia perdió su pasión por Jesús. Perdió su pasión por la persona de Dios. Aunque trabajaba mucho por la obra del Señor, había descuidado al Señor de la obra. Y entonces Dios tiene que hablarles para decirle, si tú vences ese obstáculo que tienes, si tú vuelves al primer amor, si tú vuelves a estar en el lugar donde realmente quiero que tú estés, lo que va a pasar contigo es que si tú puedes vencer ese obstáculo, lo que va a pasar contigo es que te voy a dar a comer nuevamente del árbol de la vida. El árbol de la vida lo encontramos por primera vez en Génesis capítulo 3. Y ahí estaba el árbol de la vida, en medio del huerto, ahí al lado estaba el árbol de la ciencia del bien y del mal. Cuando el hombre y la mujer comen del árbol de la ciencia del bien y del mal, son expulsados del huerto del Edén y desaparece la figura del árbol de la vida y vuelve a aparecer hasta aquí en Apocalipsis. ¿Qué es el árbol de la vida? El árbol de la vida no es nada más ni nada menos que Jesús. Él es el árbol de la vida. Cuando la palabra dice, le daré a comer del árbol de la vida, es recobrar esa relación con Dios que se perdió desde el huerto del Edén. Y entonces lo que surgió en el huerto del Edén cuando comen del árbol de la ciencia del bien y del mal es que empezaron a vivir por lo que representaba lo bueno o lo malo y no por lo que era la voluntad de Dios. Cuando Él dice que le va a dar a la iglesia a comer del árbol de la vida, es que la iglesia vuelva no a depender de lo que es bueno o malo, sino que vuelve a una intimidad tan profunda con Jesús que el resultado es, vamos a vivir a la luz de lo que a Él le agrada y no de lo que el mundo pueda decir que es bueno o que es malo. Ese es un pensamiento sencillo acerca de la iglesia que está en Éfeso. Dios quiere que el que ha perdido el primer amor recuerde dónde lo perdió, se arrepienta, haga las primeras obras y vuelva a comenzar, porque la iglesia del Señor es una iglesia vencedora siempre y cuando tenga una profunda relación con Jesús. Por eso, recuérdelo, al que venciere le daré a comer del árbol de la vida que está en medio del paraíso de Dios. Usted sigue leyendo y le voy a pedir que me acompañe al versículo 11. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Y aquí es otro contexto, aquí es otra iglesia con una promesa muy importante. Es la iglesia de Esmirna. La promesa es, al que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. La iglesia de Esmirna, a diferencia de la iglesia de Éfeso, es una iglesia que mantiene su pasión por Jesús y tiene tanto amor y tanta pasión por Jesús que es una iglesia que se expone a dar su vida por Jesús. Es lo que se llamaría la iglesia perseguida. Es una iglesia que está dispuesta a morir por la causa del Cordero, sabiendo que nada la va a separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Es la iglesia que deja el amor romántico
Y digo el amor romántico porque el amor romántico es el amor que dice, mi amor, por ti bajaría a las estrellas y nos vemos el sábado si no llueve. Eso es lo que dice el amor romántico. La iglesia que realmente tiene amor por Jesús, pase lo que pase, cueste lo que cueste, venga lo que venga, se va a mantener firme en la convicción y las premisas que hemos mencionado. Tenemos un reino inconmovible, seguimos a una persona inmutable, somos una iglesia vencedora con una misión transformadora. Así es que no importa lo que venga, usted debe mantenerse firme, sabiendo que tiene una promesa de parte de Dios, y es, usted no sufrirá daño en la segunda muerte. Entonces tenemos que hablar, segunda muerte, ¿cuáles son? Entonces hay dos muertes. ¿Cuál es la primera muerte? La primera muerte es la que usted y yo vamos a experimentar en algún momento. Esa muerte que es la separación del cuerpo. Algún día nuestro cuerpo va a estar en un ataúd, estará en algún lugar, en una cremación o enterrado en un cementerio, no lo sabemos, pero para allá vamos todos. Esa es la primera muerte. A esa muerte es posible que usted y yo tengamos que acceder por causa del reino de Dios. A esa muerte no hay que tenerle miedo. Hay que tenerle miedo a la segunda muerte, que sería la muerte espiritual, la separación eternamente de Jesús. Pero la iglesia que vence es una iglesia que no tiene temor a la segunda muerte. ¿Por qué? Porque tiene a Jesús, y Jesús es la vida. Esa es la iglesia que el Señor quiere que nosotros seamos. Una iglesia, en primer lugar, que tiene un profundo amor por Jesús y que aprende y vive permanentemente bebiendo y comiendo del árbol de la vida. Por otro lado, es una iglesia que no le tiene miedo al sufrimiento. Eso es muy importante en este tiempo. La iglesia de Jesús no está llamada a tenerle miedo al sufrimiento. Usted ha escuchado más de una vez, pare de sufrir. Eso es lo que el mundo dice. Pero también ha escuchado, bienvenido a sufrir con nosotros. Bienvenido a morir con nosotros. Eso ya no suena tan romántico, pero es real. La iglesia de Jesús no le tiene miedo a nada. Es una iglesia que se mueve en profundo amor por el Señor. Versículo 17 de Apocalipsis 2. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca en la que hay escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Muy bien. ¿A quién está escribiendo? A la iglesia de Pérgamo. Y es importante que usted y yo podamos entender un poquito el contexto de cada iglesia. Permítame, me devuelvo. La iglesia de Éfeso es una iglesia que pasa por un momento muy complicado, porque la iglesia de Éfeso, permítame, me devuelvo solamente para hacer claridad. La iglesia de Éfeso está metida en un lugar bien difícil, donde está el templo de Diana, la diosa de los efesios, que era una de las, considerada unas 7 maravillas del mundo, y habían ahí cualquier cantidad de situaciones de idolatría que se generaban en esa ciudad. La iglesia está batallando frente a esa idolatría. Pero el gran problema de batallar contra la idolatría es que se dedicó a batallar contra la idolatría. Usted lee el mensaje que empezó la iglesia a preocuparse y a cuestionar si los que decían apóstoles eran o no lo eran, y empezó a revisar la cantidad de cosas, y se preocupó tanto por cuidarse de la idolatría que terminó perdiendo el nombre del Señor como prioridad de su vida. Eso le puede pasar a usted y a mí cuando solamente estamos preocupados por cómo defendemos ciertas cosas y se nos olvida que lo primero en nuestra vida es el Señor. La iglesia de Esmirna es una iglesia que está en un punto de sufrimiento, es una iglesia completamente perseguida, es una iglesia que paga el precio realmente por seguir al Señor. La iglesia de Pérgamo es una iglesia que usted lee el mensaje y dice que está metida donde vive Satanás, ¿no? Está metida como en el centro del terremoto, del tumulto más grande, está metida ahí en una cueva de lobos. Esa iglesia de Pérgamo es la que puede ser fácilmente influenciada por Satanás, la que puede ser fácilmente influenciada por la cultura. Eso es una realidad. Usted y yo podemos ser fácilmente influenciados. Hay que tener un cuidado grandísimo. La iglesia de Pérgamo podía ser influenciada por los placeres temporales de la vida,
Por eso el Señor le dice al que salga vencedor, le daré a comer del maná escondido. ¿Qué es eso del maná escondido? Eso no tiene otra figura diferente que el maná que cayó en el desierto. Ese maná que cayó en el desierto era una comida que Dios enviaba, que era la provisión de Dios para ellos. Ellos tenían que salir todos los días a recoger la comida que se iban a comer, perdón la redundancia, durante ese día. Y cada día tenían que recoger el maná como la provisión de Dios diaria. Jesús en Juan capítulo 6 discutía con la gente, y la gente que se sentían hijos de Abraham y que todo el tiempo decían, nosotros somos del pueblo de Dios, tú no tienes por qué hablarnos de una manera diferente. Les dicen, nuestros padres comieron el maná en el desierto. Y dice Jesús, yo soy el pan que descendió del cielo. Yo soy el pan que descendió del cielo. Entonces, cuando nos dice que nos va a permitir comer del maná escondido, recuerde algo, Jesús es el tesoro escondido. Jesús es el misterio oculto desde los siglos en Dios y que ahora Dios lo está dando a conocer cada vez más. Ese tesoro que ese hombre encontró en ese campo y que vendió todo, compró el campo porque encontró una perla de gran precio, esa perla es Jesús. El tesoro escondido es Él. Y entonces cuando Él nos dice que nos va a permitir comer del maná escondido, es volver a disfrutar de esa presencia de Dios, pero solamente para el que puede vencer cualquier tipo de influencia que el mundo quiera colocarle. Hoy estamos apasionados por demasiadas cosas que distraen nuestra atención y se nos olvida que el centro es Jesús. La iglesia que vence siempre tendrá la oportunidad de disfrutar de Jesús por encima de cualquier otro tipo de deleite. Una de las cosas que está en el corazón de nuestro pastor, en nuestro corazón, es que recordemos la supremacía de Jesús. En este tiempo, cualquier cosa el mundo está haciendo para desdibujar la imagen de Jesús, para hacernos olvidar su sacrificio en la cruz, para hacernos olvidar que Él nació en un pesebre y que se hizo hombre como nosotros. El mundo quiere acabar con todo lo que tiene que ver con el recuerdo de Dios, con la memoria de Jesús. Por eso el mundo está seduciéndonos con tantas cosas. Nuestros muchachos están siendo seducidos por cualquier cantidad de situaciones, y no solamente los muchachos. Nosotros los adultos también, y tenemos que estar muy prevenidos, porque vivimos épocas como las de la iglesia de Pérgamo. Estamos metidos en la cueva del lobo. Pero recuerde que Jesús dijo, no teman a los que matan el alma, a los que matan el cuerpo mejor, sino más bien témanle al que puede enviar sus vidas al infierno, y ese es el único que puede hacer, es Jesús. Nuestro temor debe estar siempre centrado en Jesús. Pero además del maná escondido, dice que tendrán una piedrecita blanca con un nombre nuevo. Esa piedrecita blanca, en la cultura, en el momento en que Juan escribía, cuando se iban a los tribunales, el juez tenía, por decirlo de alguna manera, tenía una bolsita en la que tenía dos piedras, una piedra blanca, una piedra negra. Y entonces cuando metía su mano, cuando el juicio estaba como muy complicado para decir sí o no, entonces él metía la mano en la bolsita y la piedrita que sacaba daba absolución o daba condenación. Cuando dice que tendrá una piedrecita blanca, lo que está diciendo es que la iglesia que venza toda esa influencia de Satanás va a tener una piedrecita blanca, es decir, se va a presentar delante del trono de Dios absuelto de toda culpabilidad. Eso es algo fascinante. Pero además de eso, lo que está diciendo es que esa piedrecita blanca está mostrando que en la época la gente cargaba amuletos. Cargaba piedrecitas en su mano, a veces se la colgaban al cuello. Y en esa piedrecita llevaban un nombre.
Ese nombre era algún nombre de alguno de los dioses paganos de la época, y entonces la gente miraba la piedrecita con el nombre del dios pagano y sentían que podían invocar a ese nombre, a ese dios, para que los librara en algún momento de situaciones difíciles y para saber que tenían control y dominio sobre los demonios. Eso era lo que hacía la gente cuando llevaba esa piedrecita. Cuando nos dice que Él nos dará una piedrecita que es blanca, es absolución, pero también que tiene un nombre, lo que está diciendo es que nosotros en esa piedrecita llevamos el nombre que es sobre todo nombre. Es el nombre de Jesús. Esa piedrecita representa la protección permanente de Dios para su iglesia, que está dispuesta a vencer, aunque el mundo venga con toda su influencia, la iglesia está dispuesta para vencer esa influencia. Y tiene el nombre de Jesús para apoyarse y vencer ante las influencias que el mundo tiene. Pero también dice que tiene un nombre nuevo. Cada vez que había un nombre nuevo, era un cambio de identidad. Dios le dice a Abraham, ya no se llamará tu nombre Abraham, ahora va a ser tu nombre Abraham, padre de multitudes. Y cada vez que Dios cambió los nombres, lo que estaba dando era una nueva identidad. Dios quiere en este tiempo a su iglesia vencedora que cada vez más y en el nombre de Jesús se levante para reflejar la identidad que debe tener como iglesia. Recuerde, las puertas del infierno no prevalecen contra la iglesia. Usted necesita saber su identidad en Cristo en este tiempo. Usted necesita saber quién es a la luz de los ojos de Dios para que pueda ser vencedor. Si usted sabe que es un hijo de Dios, que ha sido redimido por la sangre de Cristo, no le crea al mundo diciendo que lo que el mundo ofrece es mejor. Porque al que venciere, no solamente tendrá la oportunidad de comer del maná escondido, sino tendrá una piedrecita blanca con un nombre nuevo. Usted y yo estamos llamados a tener una nueva identidad, a reforzarnos siempre delante del Señor. Versículos 26 al 28. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y le regirá con vara de hierro y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. El mensaje a la iglesia de Tiatira, el mensaje más largo, con unas indicaciones supremamente interesantes. La ciudad de Tiatira se caracteriza por ser una ciudad de comercio y de injerencia en los negocios. La iglesia de Tiatira tiene una situación difícil y le voy a explicar cuál es la situación difícil. La situación difícil es que la iglesia de Tiatira, la influencia que tiene no es de fuera hacia adentro. La iglesia de Tiatira tiene el problema que dentro de la misma iglesia es de donde vienen los obstáculos. Y entonces la idea del mensaje es el siguiente. Dios está hablándole a la iglesia de Tiatira en medio de una ciudad que se mueve en el comercio, se mueven los negocios, y a menos que la iglesia se ajuste al sistema de valores y de negocios y de comercio que el mundo ofrece, la iglesia no va a poder mantenerse. Estoy hablando económicamente hablando. Y entonces cuando viene esa presión, entonces de dentro, no es de fuera, la presión de fuera es, si no negocias a la forma que nosotros te decimos, no vas a poder negociar, pero de dentro entonces viene lo preocupante. Esa seducción de Jezabel que aparece ahí es la que puede decir en algún momento, mire, no importa, pase una platica por debajo para que le salga el negocio. Dios no se pone bravo con eso. Mire, no importa, tranquilo, haga algo por debajo, pero usted necesita los negocios. Y a veces podemos entrar en una permisividad que no nos va a permitir vivir como Dios quiere que vivamos, siendo realmente una iglesia invencible. Esa influencia no es de fuera,
esa influencia es de adentro. Por eso, cuando usted tenga la oportunidad de dar un consejo a alguien que tiene que tomar esa clase de decisiones, cuidado con lo que usted dice. Cuidado con lo que usted dice que se puede hacer cuando bíblicamente hablando no se puede hacer. La iglesia es invencible porque Dios ha dicho que es invencible. Y si Dios dijo que nada va a faltar, nada va a faltar. Pero la iglesia, para ser vencedora, no puede negociar absolutamente nada de los principios de Dios. Ese es el mensaje de la iglesia de Tiatira. Y entonces, cuando le dice la promesa, es al que venza esa influencia interna y se mantenga en los principios de la palabra de Dios, entonces yo a esa iglesia le daré autoridad sobre todas las naciones. Mire cómo la visión de Dios para la iglesia vencedora, es una visión de naciones. Y tal vez usted y yo podemos estar preocupados por un pequeño negocio que tal vez puede o no salir dependiendo de lo que nosotros hagamos. Y Dios está pensando en que usted y yo gobernemos naciones. Satanás siempre quiere ponernos aparentemente en algo bueno cuando sabe que Dios tiene algo mucho mejor para darnos. Y la iglesia que es invencible debe entender cómo Satanás se mueve, pero también debe entender cómo Dios se está moviendo y cómo Dios quiere que vayamos siempre a niveles superiores. Entonces Dios le dice, mira, yo te voy a dar la autoridad para gobernar las naciones. Cuando tú miras ese pasaje del mensaje de la iglesia de Tiatira, tienes necesariamente que ir al Salmo capítulo 2, versículos 8 y 9. Y le voy a pedir que me acompañe un momento al Salmo capítulo 2, versículos 8 y 9. Un pasaje que lo hemos leído también, que lo tenemos en nuestra memoria, pero que hace bien esta mañana recordarlo. El salmista está hablando, viendo la revelación de Dios, y dice, pídeme y te daré por herencia a las naciones y por posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Fue la palabra, fue la promesa que el Padre le hizo a Jesús. Pídeme y te daré por herencia a las naciones. La iglesia que es invencible, que entiende su posición en la tierra, lo que entiende es que la misma autoridad que el Padre le dio a Jesús, se la dio a la iglesia. Es exactamente lo mismo. Por eso el apóstol Pablo decía que somos coherederos de Dios. Somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. ¿Por qué? Porque tenemos la misma autoridad de Jesús. Por eso usted y yo no podemos caer bajo ninguna circunstancia en dejarnos influenciar por la presión que el mundo pueda hacer y mucho menos dejarnos influenciar por algún consejo que pueda rondar de dentro de la iglesia para decir, usted puede hacerlo, usted necesita comer, usted necesita hacer ciertos negocios, no importa lo que haga, Dios no se va a poner bravo con usted. Dios lo que quiere es que usted y yo nos movamos en la verdad de su palabra, que nos movamos realmente en la forma en que Él quiere que nos movamos y que tengamos la integridad que debemos tener. Cuando Él dice que parte de la promesa es que no solamente va a regir las naciones con vara de hierro, sino que también le va a dar la estrella de la mañana. ¿Cuál es la estrella de la mañana? Usted lo puede encontrar fácilmente en Apocalipsis 22:16. Dice Jesús hablando del mismo, yo soy la estrella de la mañana. Es que la iglesia del Señor no puede soñar con nada distinto de tener a plenitud en su vida la persona de Jesús. A la iglesia de Éfeso les invita, vuelvan a comer del árbol de la vida, vuelvan a la relación con Dios, así tengan que perder su vida. En la iglesia de Esmirna, no importa, manténganse, no importa la influencia que pueda venir del mundo, no importa lo que el mundo pueda decir afuera, ustedes busquen al Señor todo el tiempo, no importa la influencia que pueda haber dentro, manténganse buscando al Señor todo el tiempo, porque al final de todo, la iglesia se mueve
es por Jesús. Recuerde que estamos empezando el libro Apocalipsis, que no es un libro cronológico, usted no lo puede leer así pensando que está en orden de acontecimientos, pero lo que sí sabemos es que al final esa iglesia que Cristo redimió con su sangre es la novia del Cordero y con la que se va a casar y vamos a vivir con Él para siempre. Por eso, cuando entendemos esa verdad, no hay nada que el mundo pueda decir que pueda llamar tanto nuestra atención que distraiga nuestra relación del ser al que la iglesia ama con todo su corazón. Por eso todas las cartas siempre tienen un énfasis importante en la persona de Jesús. Capítulo 3, versículo 5. Dice, al que venciere, será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. ¿Qué pasaba con la iglesia de Sardis o Sardis? Recuerde que todo esto que estamos leyendo es la iglesia del Señor. Entonces, en la iglesia del Señor pueden haber personas que son de la iglesia del Señor, pero que ya no tienen el primer amor. Recuerde que pueden haber personas en la iglesia del Señor que pueden pagar con su vida por ser agentes del reino de Dios. Recuerde que en la iglesia del Señor podemos encontrar lo que pasaba en la iglesia de Pérgamo, personas que están siendo influenciadas por el mundo y que no viven su vida como Dios quiere. Recuerde que pueden ser personas como la iglesia de Tiatira, que están siendo influenciadas desde dentro, se dejan llevar por sus propios pensamientos, por sus propios razonamientos, para vivir de acuerdo como el mundo quiere que vivamos y no como Dios quiere que vivamos. Es la iglesia del Señor, los redimidos por su sangre. El mensaje de la iglesia de Sardis es interesante porque la iglesia de Sardis es una iglesia que tiene apariencia de vida, pero está muerta. Y es la iglesia del Señor. Qué difícil, ¿no? Es la iglesia del Señor, pero él escribe, mire, escribe el ángel de la iglesia en Sardis. Si usted quiere, mira el mensaje conmigo. Versículo 1 del capítulo 3 dice, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vive y estás muerto. Es la iglesia del Señor. Sí, es la iglesia del Señor, la que Él redimió con su sangre, sí, por la que pagó el precio más alto que se podía pagar. Tenía una apariencia de vida y estaba muerta. ¿Eso puede pasar en la iglesia del Señor? Sí. Muchos pueden venir esta mañana mostrando cualquier cantidad de cosas y estar por dentro completamente muertos. Eso es posible. Y entonces el Señor está diciendo, bueno, mira, hay verdades que tú recibiste y que en el pasado fueron un gozo para ti tremendo. ¿Qué verdad que recibiste? Y te quedaste con esa verdad en el pasado, no te renovaste sobre esa misma verdad y entonces empezaste a morir. Y dejaste que se apagara la vida. Y vienes a la iglesia y te congregas y cantas y ofrendas y haces todo, pero estás muerto. Porque no has alimentado la verdad de Dios en tu vida, porque no has alimentado lo que Dios ha diseñado para ti. Y entonces, en ese contexto, Dios tiene que decirle, la iglesia que venza, al que salga vencedor, al que sea capaz de renovarse permanentemente y no quedarse como en el letargo de esa circunstancia, entonces Él dice, yo le haré, en primer lugar, que será vestido de vestiduras blancas. Esas vestiduras blancas significan triunfo, pureza, integridad. Es una iglesia que se muestra no con una apariencia de, sino se muestra tal y como es. Es íntegra. Por eso, vestiduras blancas. Además de eso, dice, no borraré su nombre del libro de la vida. El que venza tiene la seguridad de la salvación eterna, porque su nombre no será borrado jamás del libro de la vida. Personas que pueden estar en esa circunstancia de aparentar que están vivas, pero están muertas realmente, son las personas que viven su vida con el temor a perder o no la salvación. Recibieron la bendición de conocer a Cristo y empezaron a crecer y por un tiempo después empiezan como a enfriarse y ya llega el momento en que, ¿y si yo me muero, me voy para el cielo o será que no?
y empiezan a sufrir por cosas que no tendrían que sufrir si tuvieran no apariencia de vida, sino realmente su vida fuera realmente genuina. Y por último dice, le confesaré delante de mi Padre y de los ángeles. ¿Qué quiere decir eso? Jesús dijo, el que se avergonzare de mí y de mis palabras, yo me avergonzaré delante de mi Padre, me avergonzaré de Él delante de mi Padre. Pero el que me confiesa delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre. Una iglesia que tiene apariencia de vida, pero que realmente lo que pasa es que está muerta, es una iglesia que no es capaz de predicar a otros del nombre de Jesús. Y cuando no es capaz de predicarle a otros el nombre de Jesús, lo está negando. Y si lo niega, entonces llegará el momento en que Jesús también lo niegue. No lo digo yo, lo dice la palabra. Y cuidado, es la iglesia del Señor. Para que usted se dé cuenta que esa iglesia que Cristo redimió con su sangre y que Él dijo que edificaría su iglesia, es una iglesia que pasa por cualquier cantidad de situaciones, por cualquier cantidad de experiencias. Por eso es tan importante recordar lo que el mismo Señor nos dijo. El que crea estar muy firme, mire que no caiga. Usted puede estar expuesto a todo lo que estamos diciendo aquí. Y es real porque es la iglesia del Señor. Tenemos que tener bastante cuidado. Capítulo 3, versículo 12. Al que venciere yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldré de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Es el mensaje de la iglesia a Filadelfia. La iglesia de Filadelfia es la iglesia a la que Dios no tiene ningún reparo, ningún llamado de atención. A todas les dijo, tenga cuidado con esto, cuídese del otro. A la iglesia de Filadelfia no le tiene ningún tipo de recomendación. Es la iglesia que llamamos la iglesia de la alabanza. Es una iglesia a la que solamente Dios tiene palabras de reconocimiento. Y entonces, esa iglesia a la que Dios solamente le tiene palabras de reconocimiento, le promete que va a ser una columna en el templo de Dios, que jamás va a salir de allí, va a permanecer para siempre, que va a llevar el nombre no solamente de Dios, sino de la ciudad de Dios. Es una iglesia que va a reflejar todo lo que es el nombre y la presencia de Dios y jamás saldrá de ese lugar que es la presencia de Dios. Y de esa iglesia no tenemos que decir demasiado, simplemente es la iglesia que Dios alaba y que quisiéramos todos ser la representación perfecta de esa iglesia. ¿No es cierto? Que Dios tuviera todo el tiempo que decir cosas de nosotros, cosas bien bonitas, ¿no? Pero llegamos a la última iglesia, la iglesia de la Odisea. Y vamos al versículo 21. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. De la iglesia de Filadelfia no hay ninguna recomendación. A la iglesia de Esmirna no le dice nada bueno. Y es la iglesia del Señor. Podríamos leer el mensaje: yo conozco tus obras, que no eres frío ni caliente. Es una iglesia que le produce náuseas a Dios. Por eso dice, te vomitaré de mi boca. Tú dices, eres rico, me he enriquecido, no tengo necesidad de nada, y no te das cuenta que eres pobre y miserable. Y usted ya puede leer el pasaje. Y Dios lo está diciendo a su iglesia. No se lo está diciendo a alguien del mundo, al más vil pecador de los que están afuera. No, le está diciendo a su iglesia. Hay gente en la iglesia así. Se siente rico, se siente enriquecido, se siente bendecido, pero realmente es un pobre miserable. Y es la iglesia del Señor. Y el Señor le dice, mira, necesito que tú vuelvas a estar en comunión conmigo. Te has desviado tanto que tengo que decirte hoy, yo estoy a la puerta y llamo. Si tú oyes mi voz y me abres la puerta de tu corazón, yo voy a entrar y voy a cenar contigo. Si no, no pasa absolutamente nada contigo, seguirás siendo miserable, destruido,
sin posibilidad de nada. Pero si tú abres la puerta, me permites entrar, volvemos a tener intimidad, recobras tu verdadera condición, el resultado es, entonces, tú me abres la puerta de tu corazón y yo te permito que te sientes conmigo en mi trono. Dios quiere que usted y yo gobernemos, que vivamos reinando sobre las naciones, pero usted y yo necesitamos una profunda comunión con Dios. Por eso la piedrecita, por eso el árbol de la vida, por eso cada una de las promesas. Es necesario que la iglesia del Señor vuelva a nosotros para ser la iglesia que soñamos, una iglesia vencedora realmente. 7 promesas para la iglesia vencedora. Recuerde, nosotros pertenecemos ¿a qué? A una iglesia invencible. Dígalo conmigo, pertenecemos a una iglesia invencible. Eso quiere decir que si usted es invencible, esas 7 promesas son para usted y son para mí. Solo que usted y yo necesitamos estar dispuestos a corregir a la luz de estos 7 mensajes lo que no esté en armonía con lo que Dios quiere. ¿De acuerdo? Entonces, la iglesia de Cristo está representada en estos 7 mensajes. Lo puede representar a usted en forma particular. Puede representar a su familia o nos puede representar a todos nosotros como tabernáculo de la fe. Hemos sido redimidos por la sangre de Cristo. Nuestros pecados han sido limpiados por su sangre, pero eso no quiere decir que no pasemos por luchas y que no pasemos por dificultades. Usted en algún momento puede perder su primer amor. Eso le puede pasar a usted. A mí me pasó hace muchos años atrás, gracias a Dios ya lo recobré, pero me pasó. Usted puede ser de los que fácilmente el mundo lo influencia. Y entonces cuando el mundo usted lo influencia, usted termina viviendo como el mundo quiere y no como Dios dice. Y seguir viniendo a la iglesia y ser la iglesia de Jesucristo redimida por su sangre, pero viviendo con unos valores diferentes. Realmente todos estos 7 mensajes son mensajes de llamados de atención para que volvamos siempre a tener el lugar donde siempre, perdón la redundancia, vivamos en victoria. Dios quiere que usted sea una iglesia vencedora. No lo olvide. Y usted va a pasar por momentos de dificultades. Usted va a pasar por luchas. Usted va a tener momentos en los que está muy consagrado a Dios y otros momentos en los que no se siente tan consagrado. ¿O no le ha pasado? ¿No le ha pasado que usted y yo a veces con la oración, por ejemplo, que es un tema sencillo, hay veces que fluimos en la oración increíble y otros días que no queremos orar? Bueno, eso nos pasa a todos y seguimos siendo la iglesia. Usted y yo, a pesar de nosotros, usted y yo no perdemos el concepto de iglesia. Usted y yo no perdemos la visión de Dios para nosotros. ¿De acuerdo? O posiblemente usted y yo lo perdamos, pero Dios no pierde lo que está pensando acerca de nosotros y lo que soñó para nosotros. 7 mensajes con 7 promesas que sencillamente Dios está diciendo, mi iglesia es la que yo estoy edificando. Y nos está mostrando con 7 mensajes que no somos una iglesia perfecta. Pero que a pesar de que no somos una iglesia perfecta, Jesús va a destruir las puertas del infierno con esa iglesia que no es perfecta. ¿Y sabe por qué lo va a hacer así? Para que la excelencia del poder sea de Dios y no sea de nosotros. Para que entendamos que todo es absolutamente por su gracia y no por nosotros. Una iglesia que ha perdido el primer amor, Dios le dice, mira, vuelve al primer amor. Vuelve a hacer las primeras obras, arrepiéntete y vuelve porque tú eres una iglesia victoriosa. Mira, no importa si tienes que morir, tú eres una iglesia victoriosa. Mira, no importa lo que el mundo esté diciendo afuera, no importa la influencia que te quiera generar el mundo y la presión que el mundo quiera hacerte. Yo quiero que tú estés cerca de mí porque tú eres una iglesia invencible. Tú eres invencible. Como iglesia somos invencibles. Tenemos que creer lo que Dios dice acerca de nosotros.
Entonces, si de estos 7 mensajes tú dices, yo me identifico con la iglesia de Tiatira, por decir cualquier cosa, me identifico con Pérgamo, o de pronto alguno dice, no, yo soy como la iglesia de la Odisea, ¿sí? Si eres iglesia, eres invencible. ¿Qué es lo que tú necesitas? Volver. ¿Qué necesitas? Volver. Hacer las primeras obras, arrepentirte. Y si nunca has estado en la condición de iglesia, es el momento para que tú le digas al Señor, Señor, yo quiero ser parte de ese ejército invencible que tú tienes que va a gobernar las naciones. Es el momento en que puedes hacerlo esta mañana. Voy a pedirle que se ponga de pie. Vamos a orar un momento. Señor, estamos delante de ti y te doy gracias por la palabra. Señor, he querido ser lo más fiel a los principios, a las verdades que tú enseñas, Señor, a través del apóstol Juan en Apocalipsis. Señor, hemos declarado la palabra para tu iglesia. Señor, en este momento me uno con tus hijos y siendo parte de tu iglesia invencible, queremos, Señor, identificándonos con alguno de estos mensajes, reconocer que te necesitamos. En esta hora, Señor, lo que hay en el corazón de cada uno de nosotros, tú lo sabes. Y tú sabes en dónde estamos posicionados, Señor. Y quiero pedirte que por un momento, como parte de nuestra reflexión esta mañana, le digas, Señor, he vivido mi vida sin pasión por ti. Y tal vez tú digas, yo me identifico con la iglesia de Éfeso. Empecé con una pasión grande y la fui perdiendo y ahora, aunque vengo, no siento este gozo fascinante. Tal vez tú digas, Señor, yo he sufrido tanto. Señor, he pasado por tantas pruebas. Tal vez tú digas, Señor, yo me identifico con la iglesia de Esmirna. Señor, la enfermedad ha tomado tanto en mi vida, las dificultades económicas. Señor, hay tanto sufrimiento que he llevado, pero aquí estoy delante de ti. Tal vez tú digas, Señor, yo me identifico con la iglesia de Pérgamo. Señor, el mundo me influencia tanto. Trato de mantener mi fe, Señor, pero el mundo me arrastra. Tal vez tú digas, Señor, me identifico con Tiatira, con ese mensaje que desde dentro me influencia, Señor. Mi fe falla. Señor, quiero mantenerme vigente ante el mundo. Y he dejado tus principios. Tal vez tú digas, Señor, me identifico con Sardis. Estoy aquí con apariencia de estar vivo, pero me siento muerto delante de ti. Tal vez tú digas, Señor, me siento como la iglesia de Filadelfia. Me siento en el primer amor, siento, Señor, que estoy caminando como debo caminar contigo. Dile gracias a Dios por eso. O tal vez tú digas, Señor, me siento como la iglesia de la Odisea, sin intimidad contigo, sin comunión. Y siento que esta mañana tú me estás llamando, Señor, a que abra la puerta del corazón. Señor Jesús, estamos aquí. Cada uno de tus hijos aquí presentes tiene algo con el que se identifica, quizás 2 mensajes, 3, no lo sé.
Pero queremos, Señor, en esta mañana decirte gracias, porque a pesar de esas luchas, somos tu iglesia. Somos la iglesia que tú lavaste con tu sangre. Somos la iglesia que tú dijiste que edificarías. Somos la iglesia que cada día, Señor, se está presentando delante de ti sin mancha, sin arruga, sin cosa semejante, sino santa y sin mancha. Señor, nuestra oración esta mañana es: ayúdanos siempre a volver a ti. Que tú seas para nosotros el árbol de la vida. Que tú seas para nosotros el maná escondido. Que seas para nosotros la estrella resplandeciente de la mañana. Que seas para nosotros esa piedrecita blanca con un nombre nuevo. Que seas tú la pasión de nuestra vida, Señor. Que seas tú nuestro motivo de adoración. Señor, y como lo hemos dicho otras veces, más que una canción, que sea la verdad, que el centro de todo seas tú, Jesús. Adoremos al Señor, levante sus manos un momento y dígale: el centro de mi vida es Jesús.